Bien, entonces voy a comenzar ya el siguiente tema, que consiste en el análisis en AC. Para poder hacer el análisis en AC hay que tener algunas consideraciones. En total vamos a decir, las he resumido en tres. La primera es la siguiente. Esa es la primera observación. Eh, pr- para hacer un análisis en DC, ¿de acuerdo? Los capacitores, estos capacitores que están aquí, que son capacitores de acoplamiento, y en esos capacitores de ahí deben considerarse como circuitos abiertos, pero en el análisis en AC, lo que hay que considerar es que esos capacitores de acoplamiento deben ser circuitos o más bien cortocircuitos. Y por otra parte, aquellas fuentes de voltaje DC, de corriente directa, corriente continua más bien dicho, deben considerarse como cortocircuitos, no, a tierra. Ahora bien, esa sería la primera observación. La segunda observación es más bien sobre el modelo que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Ese modelo es el modelo en parámetros híbridos. Este modelo nos va a permitir determinar la ganancia de nuestro amplificador. Entonces, el transistor que está aquí lo vamos a reemplazar por este modelo que está aquí al otro lado. Nuestro transistor lo vamos a reemplazar por este modelo. Y entonces, utilizando este modelo, vamos a ver que podemos determinar la ganancia, que es un dato que nos interesa. Listo. También vamos a poder determinar la impedancia de entrada y la impedancia de salida. Hay que tener en cuenta una cosa, este modelo parámetros híbridos no sirve para cualquier tipo de señal de entrada, es para un tipo específico, es para un tipo de señal, bueno, es para aquellas que son bajas señales, es decir, aproximadamente 10 milivoltios. Bien, entonces, otra cosa que hay que tener en cuenta es que hay muchas configuraciones. No solo existe un tipo de configuración de amplificador. Cada configuración tiene también sus ventajas, vamos a decir, y desventajas. Especialmente, cada una de estas configuraciones, lo que las diferencia es la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje, ¿no? Y también es la ganancia de corriente. Pero lo que generalmente nos interesa a nosotros es la ganancia de voltaje y estas dos, la impedancia de entrada y la impedancia de salida. ¿De acuerdo? Entonces, cada una de estas configuraciones tiene diferentes ventajas, por así decirlo. Algunas tienen más, este, vamos a decir, una ganancia de voltaje mayor que otras, mientras que otras tienen una impedancia mucho mayor de entrada, que es algo que también es, vamos a decir, interesante y útil. Eso se va a ver con el tiempo. Vamos a ver qué configuraciones nos permiten una mayor impedancia de entrada o una mayor ganancia de voltaje. Bien, la primera configuración que vamos a analizar va a ser la del emisor común, pero antes vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo más o menos sería el esquema general de lo que va a seguir. Para eso vamos a hacer este ejemplo, analizar en DC y en AC el amplificador que se muestra. Aquí tenemos un amplificador, si se dan cuenta, está utilizando una polarización de tipo autopolarizado. Ahora bien, si notan también tenemos aquí varios condensadores. Entonces ahora no me interesa en realidad que sepan cuál es el propósito de esos condensadores, ni cuál debe ser el valor, sino es más o menos mostrarles el esquema que vamos a seguir en los siguientes videos. Bien, entonces, si nosotros vamos, bueno, ¿qué nos pide? Nos dice que analicemos en DC y en AC el amplificador. Entonces, lo primero que vamos a hacer es analizar en DC. Bien, para, bueno, nosotros diríamos, ¿no? En DC. En DC tenemos que acordarnos del detalle. El detalle es que el capacitor es un circuito abierto. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es precisamente eso. Vamos a abrir estos capacitores, los vamos a dejar como circuitos abiertos y nos vamos a quedar con esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Nos vamos a quedar con esa parte de ahí.
Aquí vamos, por ejemplo, a indicar lo siguiente. Ya está. Abriendo los capacitores quizás, ¿no? Si es que le quisieran agregar texto. Tendríamos este circuito que ya todos conocemos. Sería el circuito autopolarizado. Y haríamos lo que ya se ha hecho, analizarlo para determinar la corriente colector y el voltaje colector emisor. Eso sería todo lo que sería, bueno, lo que se tendría que hacer. Y a lo mejor también graficar en la gráfica correspondiente tendríamos que ubicar el punto Q. Eso es lo que tendríamos que hacer en DC. En AC, nosotros tenemos que acordarnos del detalle. El detalle es el capacitor en AC se convierte en un circuito cortocircuito y las fuentes en DC son circuitos también cortocircuitos en tierra, ¿no? Así como está acá. Bien, entonces nosotros aquí tenemos el circuito original y vamos a aplicar estas consideraciones. En AC, entonces nosotros aquí somos un cortocircuito, aquí habría otro circuito, otro cortocircuito, aquí habría otro cortocircuito, y este, como es un voltaje DC a tierra. Y listo. Entonces, diríamos, ¿no? Esto sería, o bueno, ya analizándolo, volviéndolo a dibujar, tendríamos aquí el voltaje de entrada, que estaría con dos resistencias en paralelo, conectadas a tierra. Todo esto conectado al pin de la base del transistor. Si se dan cuenta por este detalle, es decir, por el cortocircuito, tenemos aquí un cortocircuito. Ya no tendríamos esa resistencia. Y por el otro lado tendríamos también dos resistencias en paralelo. Una sería la resistencia de carga. Ya está. Eso sería lo que tendríamos. Entonces, lo voy a dibujar, digo, lo voy a hacer, lo voy a pintar de otro color. Listo. Ahí está. Tendríamos eso, ¿no? Listo. Entonces, es así el esquema que se va a seguir en los siguientes videos a la hora de analizar en AC y en DC, ¿no? Más específicamente eso lo hice porque quería mostrarles cómo cambiaba el detalle a la hora de hacer un análisis en AC. Bien, listo. Eso sería todo por este video. En el siguiente video tendríamos que analizar o empezar con el análisis de tipo colector-emisor con la configuración, con la configuración emisor común, con esta configuración. Y vamos a detenernos bastante tiempo en esa configuración, porque las demás configuraciones son relativamente sencillas y algunas ni siquiera se aplican. La que se aplica más es la de emisor común y la de baja ganancia. Esas son las dos que más se aplican. Y la de baja ganancia solo tiene un circuito asociado y es muy pequeña la variación que se tiene que hacer. Y en la mayor parte de casos solo se va a utilizar la polarización de tipo autopolarizado. Así que en realidad tendríamos que hacer solo observaciones respecto a la base común, colector común, nada común. Pero eso lo veremos en los siguientes videos.